Bien, continuamos con los temas de desarrollo de estudios sociales para 10º año. Ítem de orden, tema número 12, ordenen los acontecimientos que conllevó a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos de la cual la Segunda Guerra Mundial fue violento? Todo este tipo de conflicto y que provocó millones de muertes. Según las opciones de respuesta que tenemos abajo, vamos a ir detallando paso a paso y sobre todo el análisis que se requiere para desarrollar este tema. En el numeral 1, descontento ideológico. 2, Alemania invade a Polonia. 3, los países vencedores tenían actitud de revancha. Y la opción 4, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Entonces, de esos 4 numerales tenemos que ordenar según el acontecimiento que originó esta Segunda Guerra Mundial. Según con esta consecuencia a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que fue lo que conllevó a ordenar también? Y sobre todo la pérdida que tuvo estos ocasionada por la Guerra Mundial. La pérdida humana, más de 50 millones de personas murieron. Y entonces también a partir de eso se crea a la ONU y Derechos Humanos. Pero también cabe recalcar que también se plantearon varios juicios de Nuremberg y grandes ciudades que desaparecieron y de la cual se formaron 2 bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto fue un gran descontento ideológico para muchos de los países vecinos. Entonces, ¿cuál sería el orden de este acontecimiento que conllevó a la Segunda Guerra Mundial? Sería este orden así. Vamos ordenando, por favor, en su cuaderno, en sus apuntes necesarios, vayan enumerando el siguiente orden que voy diciendo y luego buscamos las opciones de respuesta. El primer orden sería el número 2, Alemania invade a Polonia. Ese sería el número 2. El siguiente orden sería el número 4, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. El literal 4 de los Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. La siguiente opción sería el numeral 3. Los países vencedores tenían una actitud de revancha. Y la última opción, 1, en ese orden, el descontento ideológico. El descontento ideológico. Todo esto para tener una secuencia y el análisis es necesario el libro en la página 122. Ahí encontramos también la lectura generalizada y el proceso que vamos a realizar cada uno. Entonces, en ese orden, vamos viendo que la opción de respuesta allí, el literal A, descartado, literal B también, el literal C es la correcta. Ahí está la respuesta. Entonces, el orden que tiene que presentarse, numeral 2, numeral 4, numeral 3 y numeral 1. Bien, ya tenemos marcada la respuesta, que es el literal C. Y el orden ha sido 2, 4, 3, 1. Bien, continuamos el siguiente tema. Tenemos el tema número 13, ítem de selección. Vamos a seleccionar aquí, en la Segunda Guerra Mundial, fue el hecho más sangriento del siglo XX. Tuvo lugar entre los años. La opción de respuesta que tenemos según los literales, literal A, 1929 a 1935. Opción B, 1919 a 1925. Literal C, 1959 a 1965. Y el último literal D, 1939 a 1945. Una de esos años, supuestamente, surge el hecho más sangriento que produce esta Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a nuestro análisis también en la página de su libro 128.
Es necesario hacer esa lectura para ir recapitulando exactamente qué fue lo que pasó según los años y qué fue el acontecer de esta gran historia de la Segunda Guerra Mundial. Analizamos por favor la lectura. Bien, después de haber hecho esa lectura selectiva, encontramos un dato muy importante, que la Segunda Guerra Mundial se originó en el año 1939, en esos años a 1945, donde se enfrentó a países de todo el mundo y es considerado todavía en esta actual, el peor conflicto bélico que haya existido en la historia, donde más de 100 millones de soldados participaron de este conflicto, de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de esta análisis encontramos el dato interesante que surgió, entonces tuvo lugar en los años 1939 a 1945. Entonces, desde ya vemos nuestra opción de respuesta que está en el literal D. Marcamos nuestra respuesta. Ok, listo, ya está marcada nuestra opción de respuesta. Vamos a continuar en los siguientes temas y desarrollándolo.